Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N, donde la farándula turca nos tiene siempre al borde del asiento. Soy tu nombre y estoy aquí para desgranarles el noticiu Superíndice 3N del DUA, una bomba que literal está explotando en redes sociales. Preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y, digamos, polu copyright micas de la televisión Superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Esos mismos que nos robaron el Corazu Superíndice 3N con su kumica en Erkenci Kwai Pu Jaro son más menos ador. Y no estoy hablando de un nuevo proyecto juntos, aunque que muchos de ustedes lo estarán deseando con todas sus fuerzas. De lo que vamos a hablar hoy es de una figura, una personalidad del mundo del espectáculo turco llamada Bomba Gülden. ¿Lo has oído bien, Bomba Gülden? Antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos. Aquí siempre encontraron, en las últimas noticias, los rumores jugosos y por supuesto, nuestro análisis con la mejor onda. Que a darle al voto Superíndice 3N de suscribirse. Ahora volvamos a nuestra bomba, Gülden. Para quienes no la conozcan, Gülden es una conocida periodista y columnista de espectáculos en Turquía. Es famosa por sus fuentes confiables, por su lengua afilada y por no tener pelos en la lengua a la hora de opinar sobre la vida de los famosos. Digamos que es la versión Superíndice 3N turca de una Pérez Hilton, pero con un toque digamos, refinado, a veces. ¿Y copyright tiene que ver Gülden con Demet y Can? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que Gülden ha lanzado una serie de declaraciones, comentarios y según algunos, acusaciones, que han sacudido los cimientos de la imagen pública de ambos actores. Y no solo eso, sino que también Copyright N ha reavivado viejos rumores y especulaciones sobre su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla. Para entender mejor la magnitud de la explosión Superíndice 3N de Gülden, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Como todos sabemos, la relación Superíndice 3N entre Demet y Can durante y después Copyright S de Erkenci Kwai fue objeto de intensa especulación Superíndice 3N. La química era innegable, los besos parecían reales, las miradas lo decuan todo. Era inevitable que los fans empezaran a más menos con un romance en la vida real. Y por un tiempo pareció Superíndice 3 que su más menos cuan realidad. Hubo fotos, rumores de escapadas románticas, comentarios ambiguos. Todo apuntaba a que Demet y Can eran algo que compau más menos eros de trabajo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor se pinchó Superíndice 3. De repente las muestras de afecto desaparecieron, las interacciones se volvieron frías y los rumores de una ruptura empezaron a circular. Nunca se confirmó Superíndice 3 oficialmente si realmente fueron novios, pero el distanciamiento era evidente. Y aún empezaron a surgir las teorías, que si la fama se les subió Superíndice 3 a la cabeza, que si tenían diferentes planes para el futuro, que si hubo celos, que sí. En fin, un sinfín de explicaciones que intentaban dar sentido a lo que había pasado. Y ahora aún más menos después Copyright S, Gülden viene a remover el avispero. ¿Copyright ha dicho exactamente? Bueno, aquí es donde entra el juego la información Superíndice 3N que maneja Gülden. Ha sugerido que la ruptura entre Demet y Can no fue tan amistosa como se hizo creer. Ha insinuado que hubo terceros en discordia, infidelidades y fuertes discusiones de SDCU maras. Pero lo impactante es que ha puesto en tela de juicio el profesionalismo de ambos actores, acusándolos de comportamientos poco condieresis copyrighticos en el set de grabación Superíndice 3N y de perjudicar la producción Superíndice 3N de la serie por sus problemas personales. Imagúnense la bomba que esto representa. No solo estamos hablando de un chisme de farándula, sino de acusaciones serias que podrán afectar la reputación Superíndice 3N profesional de Demet y Can. Y claro, las reacciones no se han hecho esperar. Los fans se han dividido en bandos, los que creen ciegamente en Gülden y la apoyan en su labor informativa, los que defienden a Demet y Can a capa y espada, y los que simplemente disfrutan del drama desde la barrera. Pero, ¿copyright pruebas tiene Gülden para hacer estas afirmaciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia.
Guldem no ha presentado pruebas contundentes como documentos o vídeos. Su principal argumento se basa en fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, que, según ella, le han proporcionado información superíndice 3N confidencial. Y aquí es donde entra en juego la credibilidad de la periodista. Si bien es cierto que Guldem suele acertar en sus predicciones y exclusivas, también Copyright N es cierto que a veces se ha dejado llevar por el sensacionalismo y ha publicado información superíndice 3N sin verificar. Entonces, ¿debemos creer todo lo que dice Guldem? Yo creo que no. Es importante tomar sus declaraciones con pinzas y analizarlas con criterio. No podemos juzgar a Demet y Can Beisu, N.D. Onos únicamente en rumores y especulaciones. Debemos recordar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. Por supuesto, también Copyright N es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un negocio, y que a veces las relaciones públicas y las estrategias de marketing juegan un papel fundamental en la imagen que proyectan los famosos. Es posible que la ruptura entre Demet y Can haya sido manejada de cierta manera para proteger sus carreras y evitar un escándalo mayor. Pero volviendo al tema central, la explosión superíndice 3N de Guldem ha tenido un impacto significativo en la opinión superíndice 3N pública. Muchos fans que aún más menos oraban una reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can han perdido la esperanza. Otros se sienten decepcionados y traicionados al descubrir una faceta oscura de sus ídolos. Y algunos simplemente estuvieron esperando a ver CU superíndice 3 se desarrolla esta historia. Hasta el momento ni Demet ni Can han hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones de Guldem. Han optado por el silencio, lo cual ha alimentado a UNMUDS las especulaciones. Algunos creen que el silencio es una forma de admitir la veracidad de las acusaciones, mientras que otros lo interpretan como una estrategia para evitar darle publicidad al tema. Lo cierto es que la bomba de Guldem ha dejado una marca en la imagen de Demet y Can. Independientemente de si las acusaciones son ciertas o no, el DAO más menos o ya es tu hecho. Ahora les toca a ellos decidir CU superíndice 3 van a manejar esta situación superíndice 3N y CU superíndice 3 van a reconstruir su imagen pública. Este tema nos recuerda la fragilidad de la fama y la importancia de la responsabilidad periodística. Los famosos estuvieron expuestos al escrutinio público, pero también Copyright N tienen derecho a la protección superíndice 3N de su privacidad y a la presunción superíndice 3N de inocencia. Los periodistas tienen la libertad de informar, pero también Copyright N tienen la obligación superíndice 3N de verificar la información superíndice 3N y de evitar la difusión superíndice 3N de rumores y especulaciones que puedan dar más menos a la reputación superíndice 3N de las personas. En resumen, la bomba de Guldem ha destapado una caja de Pandora llena de secretos, rumores y acusaciones que han sacudido el mundo del espectáculo turco. Ha puesto en tela de juicio la imagen pública de Demet Özdemir y Can Yaman y ha reavivado viejas heridas entre sus fans. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la bomba de Guldem. Recuerden que toda la información superíndice 3N que les he proporcionado estuvo basada en fuentes públicas y en mi propia interpretación superíndice 3N de los hechos. Gracias por acompañarme una vez en este viaje por el mundo de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen en las acusaciones de Guldem? ¿Creen que Demet y Can deberán responder públicamente? ¿Creen que alguien dúa volveru a trabajar juntos? Du Copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. ASU nos ayudan a seguir creciendo y a traerles las últimas noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con palomitas es mucho mejor. Besos. *** profundizando en la explosión Guldem, más detalles y reacciones ***. Pero esperen mis amores, que aquí no acaba la cosa.
Porque la bomba Güldem ha generado una onda expansiva que ha llegado a rincones inesperados de la farándula turca. Y como buena chismosa, he estado investigando a fondo para traerles todos los detalles jugosos. Asterisco asterisco las reacciones en redes sociales, un campo de batalla digital asterisco asterisco. Como era de esperarse, Twitter y Instagram se han convertido en el campo de batalla donde los bandos de Team Demet, Team Can y Team Güldem se enfrentan a capa y espada. Los hashtags #Demet Özdemir, #Can Yaman, #Bomba Güldem y #Erkencikus están trending topic en Turquía y en varios países de Latinoamérica, donde la telenovela Erkencikus conquistó corazones. Asterisco 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 Team Demet, asterisco asterisco los fans leales de Demet la defienden a ultranza, argumentando que Güldem está tratando de dañar su imagen justo ahora que está en la cúspide de su carrera y felizmente casada. Recordemos que Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç. Acusan a Güldem de tener envidia y de inventar chismes para generar controversia. Asterisco 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 Team Can asterisco asterisco los defensores de Can Yaman, por su parte, señalan que el actor ha estado alejado de los escándalos y enfocado en su carrera internacional, por lo que no tiene sentido que ahora salga a la luz información perjudicial sobre su pasado. Algunos incluso sugieren que Güldem está tratando de sabotear su imagen antes de su próximo proyecto en Italia. Asterisco 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 Team Güldem asterisco asterisco sorprendentemente, Güldem también tiene su propio séquito de seguidores, quienes la alaban por su valentía al destapar la verdad sobre Demet y Can. Estos fans creen que los actores merecen ser responsabilizados por sus acciones pasadas y que Güldem está haciendo un servicio a la sociedad al exponer sus verdaderos rostros. Pero la cosa no se queda en simples hashtags y mensajes de apoyo. También hay una guerra de memes, GIFs y vídeos editados que circulan por las redes sociales, donde se ridiculiza a los involucrados, se hacen parodias de las acusaciones de Güldem, y se reviven momentos icónicos de Erkencikus con subtítulos sarcásticos. La creatividad de los fans no tiene límites. Asterisco asterisco, ¿qué dicen los expertos? Los analistas de la farándula turca opinan asterisco asterisco. Además de las reacciones de los fans, la controversia ha generado un debate entre los analistas y críticos de la farándula turca. Algunos han respaldado a Güldem afirmando que su información es creíble y que es hora de que se hable abiertamente sobre los comportamientos tóxicos en la industria del entretenimiento. Otros, por el contrario, han cuestionado la ética de Güldem y la veracidad de sus fuentes, señalando que está difundiendo rumores sin pruebas sólidas. Un reconocido crítico de televisión, Mehmet Yılmaz, escribió en su columna: si bien es importante investigar y denunciar los abusos de poder y los comportamientos poco profesionales en la industria del entretenimiento, también es crucial hacerlo con responsabilidad y respeto por la privacidad de las personas. Las acusaciones de Güldem son graves y deben ser respaldadas por pruebas contundentes. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en la difamación y el sensacionalismo. Otro analista, A.S. Kaya, comentó en un programa de televisión: creo que la bomba Güldem es una cortina de humo para desviar la atención de otros temas más importantes que están ocurriendo en el país. Es fácil atacar a los famosos y generar controversia, pero es más difícil abordar los problemas reales que afectan a la sociedad. Asterisco asterisco el silencio de Demet y Can, estrategia o admisión de culpa asterisco asterisco. Como mencioné antes, tanto Demet como Can han optado por guardar silencio ante las acusaciones de Güldem. Esta estrategia ha generado aún más especulaciones y ha dado pie a diversas interpretaciones. Algunos creen que el silencio de Demet y Can es una forma de admitir la veracidad de las acusaciones. Argumentan que si las acusaciones fueran falsas, los actores habrían salido inmediatamente a desmentirlas y a defender su reputación. Otros, en cambio, interpretan el silencio como una estrategia para evitar darle más publicidad al tema y para protegerse legalmente. Señalan que cualquier declaración pública podría ser utilizada en su contra y que es mejor esperar a que la tormenta pase. También hay quienes creen que Demet y Can están siguiendo el consejo de sus representantes y abogados, quienes les han recomendado no hacer comentarios para no echar más leña al fuego. Asterisco asterisco, ¿qué pasará después? Posibles escenarios asterisco asterisco. La bomba Güldem ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Demet y Can, y es difícil predecir cómo se desarrollará. Sin embargo, podemos analizar algunos posibles escenarios. Asterisco 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 escenario 1, Demet y Can responden a las acusaciones,
podrían emitir un comunicado conjunto o individual negando las acusaciones de Guldem y defendiendo su reputación. También podrían tomar acciones legales contra la periodista por difamación. Escenario 2. Guldem presenta pruebas concretas. Si Guldem logra obtener y presentar pruebas sólidas que respalden sus acusaciones, la situación podría complicarse aún más para Demet y Can. Sus carreras podrían verse seriamente afectadas y podrían enfrentar consecuencias legales. Escenario 3. La controversia se desvanece. Con el tiempo, el interés público en la bomba Guldem podría disminuir y la controversia podría desvanecerse. Demet y Can podrían seguir adelante con sus vidas y sus carreras, tratando de dejar atrás este episodio. Escenario 4. Un reencuentro inesperado. En un giro inesperado de los acontecimientos, Demet y Can podrían decidir dejar atrás sus diferencias y reconciliarse. Podrían incluso trabajar juntos en un nuevo proyecto, generando aún más expectación y controversia. Más allá del chisme, reflexiones sobre la fama y la responsabilidad. Independientemente de cómo se resuelva la bomba Guldem, este incidente nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la responsabilidad de los medios de comunicación y la vulnerabilidad de los famosos. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado ofrece oportunidades y privilegios, pero por otro lado, expone a las personas al escrutinio público y a la difamación. Los famosos tienen derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia, pero a menudo son juzgados con dureza y sin pruebas sólidas. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar con veracidad y objetividad, pero a veces se dejan llevar por el sensacionalismo y la búsqueda de clics. Es importante que los periodistas verifiquen la información y eviten la difusión de rumores y especulaciones que puedan dañar la reputación de las personas. En conclusión, la bomba Guldem es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de la complejidad de la industria del entretenimiento, de las relaciones humanas y de la lucha por la verdad y la justicia. Y recuerden, mis chismosos favoritos, que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que mantengan sus palomitas listas y sus ojos bien abiertos, porque esta historia aún no ha terminado. Ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Hasta la próxima y recuerden que la vida es un drama, pero con palomitas es mucho mejor. Besos.